Y bien, como sabemos, está en debate el proyecto de ley universitaria que está trabajando la Comisión de Educación. Ha aprobado ya 2 capítulos. El problema es que su presidente, Daniel Mora, quiere aprobar este proyecto de ley antes de que termine la legislatura. Bueno, ya terminó la legislatura, pero lo han prorrogado unas 2 semanas más. Lo que están exigiendo todos los actores, todos los conocedores del tema, es que el debate sea un poco más largo, porque según parece, pues la ley no es buena, es muy intervencionista, muy reglamentarista, afectaría la autonomía de las universidades, etcétera. Estamos con Luis Bustamante Belaunde, ex presidente de FIPES y ex rector emérito de la UPC. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de esta ley? Bueno, yo llevo más o menos 40 y tantos años vinculado a la educación superior y he conocido literalmente decenas de proyectos de ley universitaria. Pero debo decirle, Jaime, que de todos los proyectos que me ha tocado leer, este para mí es el peor. Es el más nocivo, es el más desactualizado, es el más intervencionista y es el más definitivamente inconstitucional de todos aquellos que me ha tocado estudiar. Este proyecto de ley tiene muchísimos defectos, entre otros hacer un diagnóstico de la realidad universitaria sobre la base de los casos malos, de los malos ejemplos. Y no se puede legislar así, porque es como pretender regular el tráfico sobre la base del comportamiento de los choferes delictivos, o como querer regular la industria gastronómica del Perú sobre la base de los restaurantes tóxicos. Entonces, esta visión, esta perspectiva ha dado lugar a que se confeccione un proyecto de ley muy claramente intervencionista y reglamentarista, que se caracteriza básicamente por violar y desconocer sistemáticamente la autonomía universitaria. Dentro de este diagnóstico fácil que ha hecho el presidente de la Comisión de Educación y la Comisión de Educación, la responsabilidad de todos los males radica en la autonomía universitaria. Es como decir que los males de la humanidad radican en la libertad del hombre, ¿no? Y entonces, ante este diagnóstico fácil, la solución más fácil todavía es decir, hay que regular e intervenir, fiscalizar, controlar, supervisar a todas las universidades, pasando por encima del principio de la autonomía, que como nos dice nuestra Constitución, corresponde no a las universidades en su conjunto, sino a cada universidad, la cual debe regirse por sus propios estatutos y reglamentos. Se ha hecho caso omiso de esa disposición constitucional, a pesar de que se le repite allí simbólicamente en el texto, pero está absolutamente desconocida. Entonces, ante este panorama, ¿qué es lo que ha hecho la Comisión de Educación? Repetir las soluciones antiguas. Ha implementado un sistema que yo he llamado un sistema sesentero, porque hace recordar mucho la legislación del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Setentero debe ser, entonces. No, fue 69. Ah, 69 que se dio pero rigió con la mentalidad de los años 60, ¿no? Y esa legislación se basaba más o menos en los mismos conceptos. Lo que ahora se llama superintendencia, en ese momento se llamó CONUP. El CONUP famoso, claro. ¿no? Entonces, yo sé que el presidente de la Comisión de Educación es un distinguido ex oficial de nuestras Fuerzas Armadas. General del Ejército, claro. Pero yo pensaba que la mentalidad no se contagiaba, ni tampoco pensaba que se heredaba, con medio siglo de diferencia prácticamente. Esta ley es una réplica con palabras actuales de lo que fue la ley del gobierno militar. Yo pienso que esto está pensado en una perspectiva absolutamente equivocada y en contra de la corriente del mundo de hoy. La Comisión de Educación haría muy bien en informarse que el mundo ha cambiado. Y no solamente el mundo ha cambiado desde una perspectiva tecnológica, de avance y de progreso, el mundo ha cambiado en categorías conceptuales. El mundo se rige hoy por otras reglas. El mundo tiene unas nuevas normas de convivencia. Y el Perú ha cambiado.
y de eso no se han percatado. Y el Perú ha cambiado en materia de educación, tanto desde el punto de vista de la demanda como desde el punto de vista de la oferta, Jaime. Desde el punto de vista de la demanda, porque hoy hay una presión incontenible de la juventud que reclama el derecho a ser educado en instituciones de calidad y acceder a la educación superior universitaria. Hoy por hoy es creciente el número de estudiantes universitarios que son los primeros exponentes de su familia en acceder a la oportunidad de la educación superior. En la educación superior se está dando el fenómeno que se conoce ahora y se pregona tanto como la inclusión, mejor casi que en ningún otro sector de la sociedad. Esa presión de la juventud que reclama el derecho legítimo de ser educado no es reconocido. Esto es más bien cómo controlar, cómo limitar, cómo recurrir a las medidas antiguas. Y le decía que también el mundo ha cambiado, el Perú ha cambiado desde el punto de vista de la oferta, porque hoy la educación superior universitaria es una educación que está en mucho mejores condiciones de la que existía hace 15 años. Hoy tenemos una oferta bastante respetable en muchísimas universidades. Y eso ha significado no solamente una mayor calidad, sino una mayor cobertura de gente que de otra manera hubiera quedado fuera de los alcances del beneficio de la educación superior. Pero también es cierto que hay muchas universidades que efectivamente no reúnen el más mínimo requisito de calidad, ¿no? Y en el mundo de las universidades públicas, digamos, aquí estamos, digamos, la pregunta es hasta qué punto no es necesario efectivamente alguna clase de supervisión, de exigencia, de fiscalización respecto a las universidades públicas, porque las universidades públicas finalmente son del Estado, en última instancia de todos nosotros, de los contribuyentes, las pagamos correcto, los contribuyentes, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ellas, sin embargo, viven en una autonomía absoluta, que conformando una suerte de repúblicas cerradas sobre sí mismas, autistas, que no se comunican con la demanda ni con la oferta, de decir, no, ni siquiera responden a lo que la economía está demandando como carreras profesionales, y menos aún en términos de calidad, salvo 2 o 3 excepciones, ¿no? en las universidades públicas. ¿Cómo resolver ese problema? Bueno, hay dos cosas en la pregunta que me hace Jaime, ¿no? Una primera es, hay muchas instituciones universitarias que carecen de calidad, y eso es verdad. Públicas y privadas asociativas y privadas societarias. Es decir, el tema de la calidad no guarda lamentablemente relación con la propiedad. Es verdad que muchas universidades privadas han hecho muchísimos esfuerzos para ponerse por encima de las demás. En lo que se refiere a las universidades públicas, yo comprendo, el Estado es finalmente el dueño de las universidades públicas, y yo creo que el Estado tiene derecho a poder establecer regímenes de gobierno de las universidades públicas que están dentro de su alcance y competencia. Pero en una economía de libre mercado como es la que tenemos en nuestro país, gracias a nuestra experiencia que hemos vivido en los últimos años y que está consagrada en la Constitución, una cosa es el manejo que puede hacer el gobierno dentro de su sector, y otra cosa es el respeto a la iniciativa privada. La iniciativa privada que tiene el legítimo derecho de imprimir a la institución educativa sus propios espíritus, su lineamiento, y garantizar por sí sola la calidad. Ahora, ¿qué hacemos para que esa calidad no quede pues reducida a una pura declamación? Yo creo que el peor remedio es el que propone esta ley, que sea un organismo público el único que puede garantizar la calidad mediante la acreditación obligatoria. Quiero recordarle, entre paréntesis, como nota al pie de página, que todas las universidades que existen en este país, todas han pasado por el control del Estado en su aprobación de funcionamiento, si no, no hubieran podido funcionar. Y sin embargo, la calidad está mala. E insistimos en el mal. Insistimos en creer que el control del gobierno es el válido. Hoy por hoy el mundo experimenta otra experiencia, es un control difuso, es un control que está en manos de los acreditadores, que son normalmente organizaciones independientes de carácter profesional y académico, que no tienen relación con el gobierno, y por tanto el gobierno no puede tener injerencia en la vida de las universidades. Aquí se establece una acreditación obligatoria y estatal, por un solo órgano,
que es esta superintendencia. Eso es un retroceso. ¿La propia superintendencia de universidades es la que va a acreditar? Sí, a través del CINEACE, pero que está normado, dirigido, supervisado y controlado por la superintendencia. No, eso puede terminar pues en uno y otro acredito, tú me acreditas y todos nos acreditamos. Básicamente, una especie de complicidad, de mediocridad. Exactamente. Entonces el control de la calidad debe ser un control difuso y a cargo de organizaciones independientes. Incluso internacionales. Internacionales, como establece la legislación actual. Que me parece que la Facultad de Ingeniería, algunas facultades de la Universidad Católica, que es un caso que yo conozco, han sido acreditadas por entidades internacionales, sin duda, acreditadoras internacionales. Como debe ser, Jaime, claro. Porque hoy por hoy el escenario es global y los estudiantes que se están formando como profesionales van a competir en un escenario global, claro, con estándares internacionales, no con los estándares de un organismo burocrático que lo único que va a hacer es repetir más de lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es que hubiese un sistema, no un sistema, sino la posibilidad de ser simplemente una competencia basada en las acreditaciones. En las acreditaciones voluntariamente asumidas, donde el Estado debe asumir un papel no de dispensador o de otorgador de las acreditaciones, sino de acompañamiento, de promoción de la acreditación, sobre todo por las universidades públicas. Claro. Las universidades privadas, por la vía de la competencia, ya estamos hace mucho rato en plenos procesos de acreditación. El otro día el presidente de la Comisión de Educación dijo que solamente 2 universidades habían iniciado procesos de acreditación. Está muy mal informado. Hay muchísimas universidades que hoy por hoy se están acreditando, pero se están acreditando por facultades. El otro día estuvo acá Pepe Valdés, que está vinculado a una acreditadora, claro, que se llama ICACIT, que está vinculada a IBIT en Estados Unidos, y que ha acreditado ya, me dijo, más de 20 programas de ingeniería en el Perú, y de institutos también. Exacto. Entonces, en realidad ya eso está avanzando. Eso está en marcha, es un proceso. Lo único que hace falta es acompañarlo, promoverlo y fortalecerlo, en lugar de sustituirlo y reemplazarlo por un organismo público, burocrático, que va a retrasar considerablemente el desarrollo de las universidades, que en este momento tiene un ritmo, tiene un impulso que no se puede parar, no se puede detener. Pero estás hablando de las universidades privadas. Estoy hablando de las universidades privadas y de muchas públicas. Hay muchas universidades públicas que están también comprometidas con el concepto de la calidad. Podemos mencionar universidades como San Marcos, como Ingeniería, como La Molina, universidades en provincias como San Agustín, como San Antonio Abad, que tienen el compromiso con la calidad. Entonces, tienen compromiso con la calidad, pero tienen una enorme limitación de recursos. Comencemos por ahí, en lugar de establecer más organismos burocráticos que absorban más gasto público. Bueno, ahí está el tema tabú de que los adinerados no pagan nada cuando van a las universidades públicas, ¿no? Bueno, en fin, eso ya fue un tema... es un tema tabú. Es un tema tabú, sí, ¿no? Pues pero en realidad eso llevaría mucho a financiarlas también. Que fue el resultado de las revueltas de Córdoba de 1918, cuyas herramientas ahora se vuelven a poner en actualidad gracias a este proyecto. O sea, claro, se insiste en lo mismo, pensar que el problema universitario es un problema de organización, de elecciones por voto universal, de creer que las facultades tienen que ser gobernadas en una forma o en otra. Hoy por hoy lo que se necesita no es un modelo único ni un modelo uniforme de universidades. La demanda es compleja, es variada, es heterogénea y en consecuencia la oferta tiene que ser igualmente variada y heterogénea. Porque veo que efectivamente el proyecto de ley insiste en el modelo de la reforma de Córdoba para el gobierno interno de las universidades, ¿no? Es decir, la asamblea, el tercio estudiantil, pues el consejo universitario, cosas, digamos, un asambleísmo total que es ineficiente por definición. Es decir, no hay procesos ejecutivos, no hay gerentes que manejen... Son unas universidades hechas al modelo del Estado, claro, pero del Estado napoleónico, no del Estado moderno, no del Estado moderno, no del Estado de hoy, ¿no? Claro. ¿Y qué tiene que ver finalmente una universidad con el modelo de la República? O sea, es otra cosa completamente diferente. Nos hemos quedado pegados en el año 18. Sí, pues. Ya ha pasado un ciclo. Ya deberíamos estar despercudiéndonos un poco de esos paradigmas, ¿no? Esos paradigmas. Ahora, ¿en qué esta superintendencia universitaria que crean, efectivamente dependiente del Ministerio de Educación, que afectaría a la autonomía, ¿qué, aparte del tema de la acreditación hecha por ella misma a través del CINEACE? Obligatoriamente. ¿Qué otras...? Tiene, por ejemplo, la violación completa de la autonomía en lo que se refiere a la creación de facultades y carreras. Las universidades ya no pueden crear facultades ni carreras, tienen que pasar por la autorización de la superintendencia. La modificación de los planes de estudio que tiene que guardar correspondencia con la realidad nacional y regional. ¿A juicio de quién? De la superintendencia. Sí, pues. Se impone un criterio discrecional en lugar de un criterio reglado. Y luego tenemos también una violación clara de la libertad de enseñanza.
los planes de estudios y los contenidos tienen que ser aprobados por la superintendencia. Sí, pero todo esto es una cosa... Y luego tenemos una violación también de la libertad de gestión. Al imponerse un modelo único y una organización uniforme, lo que se está haciendo es quitar a cada universidad esa autonomía normativa y de gobierno, que es el elemento básico, lo que está en su esencia y en su naturaleza, para poder existir como universidad. Además, veo que en una de las disposiciones finales se establece que se ordena un proceso estatutario en todas las universidades, incluyendo las privadas, en donde los promotores, digamos, ¿cómo le llaman? Las societarias, las que son propiamente organizadas en forma de sociedad, de sociedad anónima o sociedad de capitales, digamos. Bueno, los propietarios no van a tener casi participación ahí y pueden perder el manejo de su universidad. Es un despojo. Así como se le quitó a Antonio Pinilla a la Universidad de Lima con la ley de Velasco. Exactamente. Es un despojo hecho en contra de la iniciativa privada. Yo me pregunto, hablamos de la necesidad de la iniciativa privada y hablamos de la necesidad de inversión privada. Estas reglas tienen algo que ver con esa preocupación del presidente Humala de favorecer la iniciativa privada. Hace poco se ha reunido con todos los líderes empresariales para decirles que el gobierno apoya la inversión privada en la educación, que supuestamente es el elemento clave para el desarrollo del país. ¿Esta es una manera de favorecer la inversión privada? Es la mejor manera de desconocerla. Sí, pues. Lo que tiene que hacerse, Jaime, en este caso yo creo que es recuperar la serenidad y la calma. La PIS es muy mala consejera, no lleva ni conduce a ninguna parte. Parar la discusión de la ley y esperar a que se generen las condiciones de un diálogo y de un debate donde todos los interesados participen. En este caso, no conozco ningún universitario serio que esté participando a favor de esta ley, que se pronuncie a favor de esta ley. ¿Esta es la democracia representativa? ¿Representativa de qué? Si los verdaderos actores universitarios no están siendo consultados, ni siquiera se les hace caso. De acuerdo. Y en el caso de las universidades, para las universidades públicas, deberías convocarse una suerte de foro internacional trayendo a rectores de universidades públicas de distintas partes del mundo para ver modelos distintos. Exactamente. Y que las propias universidades quizás decidan por qué modelo optar. ¿Por qué modelo optar, no es cierto? ¿No? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos las universidades públicas normalmente es el Estado, digamos, federal, el que designa al directorio. Exacto. No es y ese directorio escoge a un rector, normalmente lo recluta en el mercado un buen gestor, un gerente que consiga recursos, que busque recursos para la universidad. Claro, es un concepto diametralmente, digamos, es en las antípodas de lo que pensamos acá, ¿no? Sí, pero lo que piensan algunos acá. Lo que piensan algunos. Pero, digamos, de todos modos, necesitamos nuevas ideas, pues, ¿no? Sin duda. Sí, tenemos que salir y abrir las puertas al mundo, y yo creo que esta Comisión de Educación lo que está haciendo es cerrarlas. Lucho, muchas gracias por su participación. Al contrario, Jaime, un gusto estar por acá. Vamos a una pausa y regresamos ahora con la entrevista a este segundo, digamos, de Facundo Chinguel en todo el tema de los narcoindultos, un expreso que fue reclutado por la Comisión de Indultos Presidenciales, de Gracias Presidenciales, y que revela cosas que hasta ahora no se habían dicho. Regresamos.